Buenas tardes, mi nombre es Carmen María Monzón. El día de hoy vamos a continuar con el tema de las etapas de la enfermedad y vamos a ver también la clasificación de los procesos patológicos. Quiero decir que este es mi video número 3, es la tercera parte de mi examen parcial. Y mi número de carnet es 20005366. Asimismo, esto es para mi clase de perfil de salud en Guatemala. Entonces, vamos a empezar. Como comentábamos en el video anterior, el proceso de enfermedad o de salud de enfermedad se divide en distintas etapas. Comentábamos acerca del periodo prepatogénico, sus características, y también hablábamos un poco sobre la tríada ecológica. Ahora, después del periodo prepatogénico, vemos que pasamos al periodo patogénico. En este periodo encontramos el periodo subclínico de incubación o de latencia. En esta etapa hay cambios celulares y tisulares y orgánicos, pero en esta etapa el paciente aún no es capaz de percibir esos cambios. Ya está infectado, sin embargo, aún no se perciben todos esos cambios o esos síntomas o signos de la enfermedad como tal. Se considera este como una fase subclínica o una fase antes de comenzar a sentir esos síntomas o signos de la enfermedad. Luego vamos a nuestra siguiente etapa, que sería el periodo clínico. ¿Y a qué nos referimos con este periodo clínico? Es realmente cuando el ser vivo o el huésped o el humano tiene los síntomas y signos. Hablábamos que los síntomas es todo lo que nos refiere el paciente que siente, como dolores de cabeza, malestar físico, cosas que nosotros realmente no podemos medir porque no puedo saber qué tan fuerte fue ese dolor de cabeza o si realmente está teniendo dolor de espalda o no. Los signos son todos aquellos que yo veo en el paciente y puedo medir de una u otra forma, como lo es, por ejemplo, la presión, la temperatura. Yo sí tengo una forma de medir eso y de comprobar cuál es el verdadero estado del paciente. Siguiendo con este periodo clínico, hablamos de que es cuando se manifiesta clínicamente la enfermedad y el afectado o nuestro humano, huésped o hospedero necesita ayuda sanitaria. Aquí es donde la mayoría buscamos la asistencia de un médico. Sin embargo, se sabe que si este proceso patológico sigue evolucionando de manera espontánea, sin ninguna intervención de un médico, tendría un desenlace que podría ser tanto la curación si nuestro cuerpo llegara a desarrollar todos esos anticuerpos necesarios para atacar el virus, o hablando de que nuestro cuerpo ya desarrolló esa inmunidad hacia ese virus, llegaríamos hacia la curación. Pero hay otros casos que no son tan favorables como llegar a la curación. Tales son como la cronicidad o incapacidad. Por ejemplo, con la tuberculosis se cree que después de haber tenido tuberculosis o incluso neumonías muy severas queda un daño en el tejido pulmonar, cosas que son secuelas y que estas ya no se van a curar, son cosas crónicas que quedarán en nuestro organismo para siempre.
Y finalmente, el último paso, el más desdichado, podría ser la muerte. Si esto siguiera avanzando y no pasa ni por la curación ni pasa a cronicidad, esta sería la última fase. Dentro del periodo clínico vemos que hay una clara división y son 3 etapas. Estas son el periodo prodrómico, el periodo clínico y el de resolución. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del periodo clínico? Nos referimos a que en este periodo aparecen los primeros síntomas y signos que indica el inicio de una enfermedad. Por ejemplo, cuando tengo una gripe, yo empiezo a sentir decaimiento, puedo tener fiebre, estornudos, dolores de cabeza. Esto sería el periodo prodrómico. En el periodo clínico aparecen los síntomas y los signos específicos para esta enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? Pueden ser, por ejemplo, de la misma gripe podríamos tener una neumonía, dolores de cabeza, dolor de garganta, moqueo, goteo nasal. Todos estos síntomas y signos son específicos de esta enfermedad y nos ayudan a determinar la patología que está infectando al huésped, y a su vez podríamos determinar el tratamiento que éste necesita, o el tratamiento que se le puede aplicar al paciente para ayudarlo a que vaya hacia la curación y evitar secuelas o que pase a mayores. Por último, tenemos el periodo de resolución. Esta es la etapa final por la que pasa una enfermedad. Aquí se resuelve en qué es lo que va a terminar esta enfermedad. Como comentábamos anteriormente, esta desaparecerá o se curará, se volverá crónica, como es el ejemplo de la diabetes, que por ejemplo cuando una persona enferma de diabetes, esta persona nunca vuelve a tener ese estado de salud que tenía anteriormente. Sin embargo, esto se vuelve crónico, pero con los cuidados necesarios podemos evitar que esto empeore. Y luego, por último, si no pasara a la curación o hacia la cronicidad, este paciente podría fallecer si esta enfermedad fuera demasiado fuerte para él. Con esto terminamos todas nuestras etapas de la enfermedad. Luego vamos a ver respecto a la enfermedad la clasificación de los procesos patológicos según su evolución en masas poblacionales. ¿A qué nos referimos a esto? A cómo interactúan las enfermedades respecto a la gran cantidad de gente que hay en los lugares, porque por ejemplo hay enfermedades que no son contagiosas, pero hay muchas de ellas que sí lo son. Entonces, de esto se trata, de comprender cómo actúan estas enfermedades en los grupos poblacionales. De aquí hablamos de 4 tipos o 4 escalas, podríamos decir. La primera sería la epidemia, el brote, la primera es endemia, brote, luego sería la epidemia y por último veríamos la pandemia. Cuando hablamos de epidemia nos referimos a que el número de casos de esta enfermedad se mantiene a lo largo de
un tiempo determinado en una población determinada y en un área geográfica determinada, o de un país, por ejemplo, solo afecta a cierto país. Podríamos decir que durante la temporada de invierno, eh, así como lo es el dengue, por ejemplo, solo afecta o por ejemplo la influenza suele afectar mayormente en el invierno. Se ve que aumenta mucho en comparación de los meses de verano su incidencia. Tenemos que comprender cuando hablamos de una endemia que la enfermedad se mantiene a lo largo del tiempo en un nivel estable. Incluye variaciones estacionales, como lo hablábamos de la influenza, que aumenta en el periodo de invierno, y tiene fluctuaciones. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de todo el año no está siempre o la misma cantidad de personas infectadas con esta enfermedad, pero todas estas fluctuaciones son dentro de un parámetro esperado. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a los estudios que han hecho años anteriores o a los estudios de la historia natural de la enfermedad, esta enfermedad se mantiene dentro de estos parámetros, dentro de la cantidad de gente que se espera que enferme en este tiempo determinado. Normalmente las endemias suelen ser enfermedades infecciosas. Luego, vamos con nuestro siguiente punto, que sería un brote. ¿Qué son los brotes? Se dice que esto es un aumento en la incidencia de un orden sostenido. ¿Y de qué hablamos con esto? De que, por ejemplo, anteriormente veíamos que esto tiene fluctuaciones, una endemia, pero que durante de un tiempo determinado suele ser más bajo y en otra estación, por ejemplo, suele ser más alto. Esto es un aumento de esos casos, de casos que, por ejemplo, se esperaba que tuvieran un orden normal. Esto suele ser, o generalmente son, nuevas enfermedades o enfermedades ya conocidas con cepas diferentes, como lo es el caso de la influenza H1N1, H1N2, 3, etcétera. Estas son cepas diferentes que se han comportado de diferente manera a lo largo del tiempo. Esta realmente puede ser la expresión inicial de una epidemia. ¿Por qué? Porque suelen ser esas enfermedades nuevas que nosotros no sabemos cómo actúan. Por lo cual esto es demasiado importante su detección oportuna, así como antes de que se disperse, también antes de que se disperse la infección de forma masiva. Entonces, cuando está en nuestro territorio es más fácil determinar o tratar de contener este brote y de que produzca una epidemia o incluso que salga de las fronteras formando una pandemia. Normalmente esto suele ser de aparición súbita, una enfermedad que nosotros no conocíamos o de la cual no sabíamos y aparece de repente. Un brote incontrolable puede dar paso a una epidemia. Por eso es tan importante controlar esto a tiempo o determinarlo con el debido tiempo. Ahora vamos a hablar un poco de los objetivos de la investigación de los brotes. Estos objetivos son el control y la prevención de enfermedades y su diseminación. ¿Por qué queremos controlar estas enfermedades y prevenirlas? Porque no queremos que estas enfermedades pasen a mayores o que se infecte una mayor cantidad de personas.
También es muy importante determinar la magnitud del brote, qué tan grande ha sido o qué tanta cantidad de gente se ha enfermado con este brote, para determinar así también cuánta cantidad de gente podría llegar a infectarse o qué tan letal sería este brote. Es necesario también en los objetivos o en la investigación de los brotes determinar el agente causal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos investigar sobre algo o cuando queremos encontrar la cura para una enfermedad, necesitamos saber qué fue realmente lo que causó esta enfermedad. Dando un ejemplo de esto, podríamos hablar del tan mencionado coronavirus, que es la pandemia actual de nuestro planeta. El agente causal de esta enfermedad es un virus llamado CoV-SARS-2. Al momento en que las personas determinaron cuál es el agente causal, es más fácil para los científicos encontrar una cura, ya que sabemos cómo actuará este agente causal y sabemos realmente qué es lo que nos está enfermando. También es muy importante tomar las medidas de control inmediatas en los casos en que esto fuera necesario y por supuesto cuando sea posible. Por ejemplo, hablando del tema del coronavirus, si en Wuhan hubieran tomado las medidas necesarias inmediatamente, probablemente no hubiera pasado a mayores o el número de personas contagiadas hubiera sido mucho menor. Pero como esto no fue el caso, nosotros llegamos a una pandemia en la que muchas personas están enfermas. También es necesario obtener la mayor información sobre las infecciones entre el huésped o el humano, el agente y el medio ambiente. Queremos saber realmente cómo fue que interactuó el agente con el huésped y sabemos que esto siempre ocurre por medio del ambiente. Por ejemplo, se cree que las personas se contagiaron en el mercado mojado de Wuhan. Este sería el ambiente propicio para que un agente como el SARS-CoV-2 se haya alojado en nuestro huésped, que sería cualquier persona que haya acudido a comprar a este mercado. Entonces es muy importante saber cómo fue el contagio o la infección para que nosotros podamos entender también la enfermedad y cómo funciona. Nuestro sexto punto sería fortalecer o determinar la necesidad de vigilancia epidemiológica a nivel local. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque muchas veces no le prestamos mucha atención a esta vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que las personas encargadas del área de epidemiología o de el Ministerio de Salud en cada país debe tener un área de vigilancia epidemiológica para prevenir todas estos posibles brotes y que esto no pase a mayores, para que se puedan tomar las medidas necesarias o las medidas preventivas necesarias antes de que las enfermedades se vuelvan incontrolables. Y por último, o como séptimo punto, se deben fortalecer los servicios mandatorios legales. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos fortalecer nuestros servicios de salud y en base al estudio de los brotes podemos tomar ciertas decisiones para fortalecerlos. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es la epidemia. La epidemia se refiere
a un número de casos de una enfermedad que claramente supera lo esperado. ¿Qué quiere decir? Que es demasiado. Ya se han infectado muchísimas más personas de lo que se esperaba. Esta enfermedad rebasa lo esperado en un grupo de personas determinada en un tiempo y en un lugar. O sea, no se esperaba que tanta cantidad de personas se enfermara durante cierto tiempo en cierto lugar. Eh, eh, la diferencia entre una pandemia y una epidemia, es que la epidemia no sobrepasa las fronteras. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que sería la pandemia. Y este es el número de casos de una enfermedad que rebasa lo esperado. La única diferencia de esto también es que esto se dispersa o se extiende a 2 o más países. También hablamos de que esto tiene que ser en un lugar, en tiempo y un tiempo determinado, en una cantidad de gente que sea 2 o más países. Un ejemplo de esto del pasado podría haber sido la primera gran pandemia que vivió la humanidad, que fue la pandemia del dengue. Esto sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial y se dispersó en el sudeste asiático. Sin embargo, desde entonces se ha expresado o se ha extendido mucho por América, aumentando en la época de invierno. Un claro ejemplo actual de una pandemia es el ejemplo del coronavirus que estamos viviendo, o SARS-2 que estamos viviendo actualmente. Viene a raíz de un mal control de muchos países, y podemos ver cómo países tales como Italia, o en este caso Estados Unidos, han tenido problemas para controlar esta enfermedad, ya que no han actuado a tiempo y no han tomado las medidas de prevención necesarias. Con esto terminamos el tema del día de hoy. Mi nombre es Carmen María Monzón, mi número de carnet es 20005366 y esta es la tercera parte de mi examen parcial. Muchas gracias.